Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy quiero tratar un tema súper importante en nuestras orquídeas y que lo oímos muchas veces, pero no siempre hacemos el caso y le damos la importancia que merece. Y es el que nuestras orquídeas tienen que estar siempre firmes y bien sujetas y sentirse bien seguras en su maceta. Una orquídea que pueda bailar no va a prosperar. Hay un refrán o un dicho: orquídea que se mueve, orquídea que se muere. Fijaros si es importante. Y es que una orquídea baile en su maceta hará que poco a poco la raíz se vaya estropeando, sufra un estrés continuado porque no se siente segura, no está bien sujeta, y poco a poco la planta se irá debilitando, incluso a llegar a morir. También decimos orquídea suelta, orquídea muerta. Miraros lo importante que es. Inventamos todo tipo de ripios para que se nos quede bien en el coco. Yo debería poder coger mis orquídeas así y que no se me suelte de su maceta, siempre firmemente agarradas. Si por el motivo que sea tus orquídeas no están así, en el momento en que las trasplantes, revises sus raíces y, lo que siempre os digo, quitemos el tapón del interior, puedes probar a plantarlas de la forma que te voy a explicar hoy, que es muy sencilla, te va a costar un minutito y conseguirás que tu orquídea esté bien firme en su maceta. Para hacer esa prueba, hoy tenemos esta orquídea que al limpiarla, esta Phalaenopsis, que al limpiarla vemos que ha quedado muy pobre su sistema radicular, con lo cual sujetarla en la maceta va a ser más complicado. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Hidratarla un poquito. Vamos a hacerle una especie de tutor que quede semienterrado en la maceta para que esta orquídea, a pesar de tener muy poquita raíz, con lo cual de momento va a tener poca sujeción por sí misma, esté firme una vez que yo la haya trasplantado. Vale, pues le he cambiado aquí el recipiente para que se vaya hidratando un poquito la raíz. También he mojado un poquito las hojas para limpiarlas de polvo y demás. Vamos al lío, vamos a hacer ese tutor. Cojo uno de los tallos que ponen siempre a las orquídeas para sujetar la flor. Seguro que tenéis alguno en casa, o una cañita fina, o lo que podáis conseguir. Pues de lo que se trata es de hacer una cruceta. Veis incluso como aquí tiene agujeros. Voy a presentar uno aquí, corto, y ahora de la medida más o menos de la anchura de la maceta voy a cortar dos piezas horizontales. Ahora las voy a atar tal que así para que la orquídea pueda sujetarse a estos tallos y luego poco a poco extender su raíz por la maceta. Aquí podéis utilizar pues, o medias para que sean elásticas, o podéis utilizar trocitos de cuerda, de cinta, de lo que queráis. Yo lo pongo tal que así, entonces hay que ver que esto me quede dentro, ¿vale? Esta es la de abajo. Paso así por una esquina, por la otra. Esto me tiene que quedar en el centro, doy otra vuelta, vale, y ato. No tiene mucho misterio, ya lo veis, ¿eh? Voy a poner el otro igual y ahora lo presentamos en la maceta para ver cómo colocamos la orquídea. Ya tengo aquí mi cruceta, ¿lo veis? Atada, y si la presento en la maceta, pues queda tal que así. Una la voy a poner más abajo y otra un poquito más arriba. Entonces, ahora que tengo mi orquídea ya hidratada, lo que voy a hacer es colocarla, a ver, así, ¿vale? Para que pueda ir, estas raíces se puedan ir entrelazando con el tutor que yo le voy a poner y le dé esa tranquilidad, esa sensación de seguridad y no se estrese. Echamos un poquito de sustrato en el fondo de la maceta
en este caso más que otras veces porque tiene muy poquita raíz. La presento en el centro. A ver, me aseguro de que está ahí. Y ahora simplemente voy a ir rellenando de sustrato. Voy dando así unos golpecitos para asegurarme de que se va colocando entre las raíces. Ya la tenemos plantada en su maceta. La orquídea, veis, no baila, no se mueve, así que es un buen trasplante. Ahora regaré y no lo voy a hacer así porque la tierra está suelta, pero en cuanto hayamos regado unas cuantas veces, el sustrato va a estar más firme y esta orquídea podrá otra vez extender su raíz e ir mejorando esa calidad de raíces que son un poco escasas. Había echado por aquí raíces aéreas, pero ahora mismo al estar firme en la maceta va a estar mucho más a gusto. Recordar siempre, orquídea que se mueve, orquídea que se muere. Fijaos si es importante. Así que a partir de ahora, revisar las plantas que tengáis, si están firmes en sus macetas o están bailonas, y si lo están, por favor, si necesitáis ponerle el tutor, lo ponéis. Compactáis más la tierra, echáis más sustrato si es que le hace falta, pero siempre orquídeas firmes en su maceta. Como siempre me despido por hoy. Si os ha gustado la información que os doy, regálame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho a mi canal. Comparte para ayudarme a crecer y nos vemos en los comentarios y por supuestísimo en el próximo vídeo. Chao, chao, sed felices.